Grupo Cristal Argentina presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Carlos Cosia. Está Carlos Cosia en contacto, que ha venido a visitarnos en Política Plus Radio, candidato a diputado por la provincia de Santa Fe. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, es un gusto que estés aquí. Buen día, Marquito. Bien, muy bueno, bien. Carlos, semanas decisivas, ¿no? Quedan 2 fuertes de campaña y las generales del 14 de junio. ¿Qué prioridades hay para lograr una banca en la legislatura? ¿Qué estás viendo en las recorridas? Mira, necesidades veo en todos lados, como siempre. Decirte de que la provincia es diferente a Rosario, es diferente, digamos, a otras localidades del país, estamos en la misma. Es decir, una provincia que necesita mucha proyección empresarial para que puedan fluir manos de obra, que es lo que principalmente. Estoy recorriendo las cárceles en este momento, es decir, prácticamente me queda ir a Piñeiro y doy la vuelta completa. Yo es un tema que me interesa mucho, el convicto desde la cárcel. Yo creo que las cárceles no solamente deben ser lugares donde hay que pagar las culpas, sino que verdaderamente tienen que ser centros de rehabilitación y pensar que desde ahí adentro podemos trabajar con aquellos que cuando estén en la calle puedan seguir en sus mismos trabajos. Hay que copiar de algunos países del mundo donde hay fábricas, las manos de obra están adentro y cuando salen, las mismas fábricas que mandan a hacer el trabajo son las que lo toman a un alto porcentaje. Por supuesto, aquella gente que esté preparada. ¿Y lo ves cuál es la realidad en las cárceles, digamos? ¿Está preparado? ¿Está esa condición del que sale de reinsertarse en la sociedad, pues laboralmente, digamos? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la realidad en las cárceles de la provincia de Santa Fe? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Salen especialistas en cómo seguir robando. Sí. Es decir, aquel que estuvo 10 años sale con un odio. La cárcel es el infierno más grande que hay. Sí. Es decir, estar en una cárcel es un infierno, indiscutiblemente. Es decir, no porque no se lo merezcan, no. Yo digo, es decir, que no hay ni una posibilidad de hablar de cárceles en este momento para ver una reinserción. Sí. Todo lo contrario. Así que creo que esto debemos trabajar con mucha seriedad. Debe haber algún grupo de legisladores que les interese, porque o si no, no nos podemos después decir todos los que salen son reincidentes. Ahora yo me hago una pregunta: cuando salís con los antecedentes, ¿quién te toma en la vida privada? No te toma nadie. Entonces no seamos hipócritas, preparémoslo y démosle una oportunidad para que esta gente pueda reinsertarse en la sociedad. Sí. Yo creo que un preso debe trabajar, debe tener un sueldo dentro de la cárcel para poder mantener su familia que queda afuera. Quedan niños, quedan esposas. Entonces, ¿en qué hacen lo primero? Lo primero que hace una esposa es prostituirse. Claro. Es lo más rápido que puede darle de comer a sus hijos. Y aquí es como en la salud. Efectivamente, este es un paso a cumplir, dado la realidad que tenemos, pero pensando en futuro. Cuando uno habla de salud, dice lo primero es evitar, digamos, el contagio, ¿no? La prevención. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Evitar que cada vez haya más presos, que haya más delincuencia, digamos. Generar la condición social para que un país pueda avanzar, tiene que ver con estos sentidos, ¿no? Bueno, cuando uno ve, digamos, el promedio de la edad carcelaria, prácticamente el 85% es menor de 35 años. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Y cuando ve el promedio de desocupado también es menor de 35 años, ¿no? Entonces, cuando ves que esos jóvenes que están presos van a cumplir una condena de 5 o 10 años, van a salir joven todavía de ahí adentro. Si estamos hablando menores de 35. Sí. Si nosotros no hacemos algo para cómo reinsertarlo en la sociedad, indiscutiblemente esto va a ser una rueda de ir y venir. Bueno, este es un gran compromiso que llevo a la legislatura y es un gran compromiso que lo he charlado con los convictos, es decir, de poder pelear por esto. Yo digo que las penas las tienen que cumplir, a ver si alguien todavía cree que yo quiero que eso sea un lugar de veraneo. No, yo quiero que se desayune dignamente, pero que se trabaje sus 8 horas como trabajamos todos. La pena es la privación de la libertad. Digamos. Exacto. El resto sigue vigente. Digamos, exacto. Bueno, mientras tanto seguimos teniendo presos en las comisarías en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Esa es otra de las cosas. Acá hay comisarías donde, voy a hablar de la de mi barrio, la Cuarta, una comisaría que debería tener alojado no más de 15 y estamos hablando entre 35 y 40.
hay asignación ahí adentro. Sí. Cuando uno se acerca a hablar a estas comisarías, ahora le prometieron que va a aparecer un móvil más. Entonces, mirá, los días de visitas, es decir, la ciudad queda desprotegida, claro, porque el poco personal que está se tiene que abocar a cuidar ese día todo el movimiento interno. Carlos, es un gusto, gracias. Gracias. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Politicaplus.com, un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.